¿Alguna vez te han traicionado en el trabajo? ¿Has sentido esa punzada en el pecho cuando descubres que alguien a quien considerabas un amigo te apuñaló por la espalda? Bueno, lo que te voy a contar hoy en Relatos Cotidianos no es solo una historia de traición, es una historia de cómo convertí la peor injusticia de mi vida profesional en la venganza más dulce y perfectamente legal que jamás podrías imaginar. Soy Carlos. Tengo 35 años y hasta hace 6 meses era el director comercial estrella de una de las empresas de tecnología más importantes de mi país. Nota que dije era, porque lo que pasó después cambió absolutamente todo. Si te quedas hasta el final de este relato, te prometo que entenderás por qué a veces, solo a veces, la venganza servida en frío no solo es un plato delicioso, es un banquete de 5 estrellas. La calma antes de la tormenta. Todo comenzó hace exactamente 8 meses. Era un martes lluvioso de abril, de esos días que parecen sacados de una película de suspenso. Llevaba 7 años trabajando en Tech Global Solutions, una empresa que había visto crecer desde sus humildes inicios con apenas 20 empleados, hasta convertirse en un gigante de más de 500 personas. Y no es por presumir, pero gran parte de ese crecimiento había sido gracias a mi trabajo en veras. Cuando entré a la empresa, las ventas anuales no superaban los $2 millones. Después de 7 años bajo mi dirección comercial, estábamos facturando más de 50 millones. ¿Cómo lo logré? Simplen trataba a cada cliente como si fuera el único. Conocía sus necesidades mejor que ellos mismos. Y había construido relaciones tan sólidas que más que clientes, muchos se habían convertido en amigos personales. Pero aquí viene lo interesante. Y quiero que prestes mucha atención, porque este detalle es crucial para entender todo lo que pasó después. En Tech Global, había una persona que siempre me miraba con una mezcla de envidia y desprecio. Roberto Méndez, el subdirector de operaciones. Roberto era uno de esos tipos que sonríen mientras te clavan el cuchillo, de esos que te palmean la espalda en las reuniones, mientras planean tu caída en secreto. Las señales que ignoré antes de continuar. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido esa sensación en el estómago que te dice que algo no anda bien, pero la ignoras porque todo parece estar marchando perfectamente? Bueno, eso fue exactamente lo que me pasó durante las semanas previas al desastre. Todo comenzó con pequeños detalles. Primero, empecé a notar que ya no me invitaban a ciertas reuniones importantes. Es que son temas operativos, Carlos. No queremos quitarte tiempo de tus clientes, me decía Roberto con esa sonrisa falsa que tanto había aprendido a detestar. Luego, mi asistente personal fue reasignada sin previo aviso. Recortes de presupuesto, me dijeron. Aunque curiosamente, Roberto recibió 2 asistentes nuevos esa misma semana, pero el momento que debió encender todas mis alarmas fue cuando me encontré con Patricia, la directora de recursos humanos, en el elevador. Patricia y yo siempre habíamos tenido una excelente relación, pero ese día evitó mi mirada y prácticamente salió corriendo cuando se abrieron las puertas. Debía haber sabido entonces que algo grande se estaba cocinando. A lo que no sabía era que Roberto había estado tejiendo una red de mentiras, tan elaborada que haría que las telarañas parecieran simples. Durante meses, había estado recopilando evidencia de supuestas irregularidades en mis cuentas de gastos, inventando historias sobre comportamiento inapropiado con clientes, y lo peor de todo, falsificando correos electrónicos que me hacían parecer como si estuviera planeando robar información confidencial para irme a la competencia. El día que mi mundo se derrumbó era viernes 14 de abril. Lo recuerdo perfectamente porque mi hija cumplía 10 años ese día, y había planeado salir temprano para organizar su fiesta sorpresa. A las 9:30 de la mañana, recibí un mensaje de Sandra, la secretaria del CEO. Carlos, el señor Bustamante necesita verte en su oficina inmediatamente. Cuando entré a esa oficina que había visitado cientos de veces, supe que algo estaba terriblemente mal. Allí estaban Bustamante con su cara de póker, Patricia de recursos humanos, evitando mi mirada nuevamente, el abogado de la empresa con una carpeta llena de documentos, y por supuesto, Roberto, tratando de ocultar una sonrisa de satisfacción. Carlos, comenzó Bustamante sin siquiera ofrecer que me sentara. Hemos recibido información muy preocupante sobre tu conducta y tus actividades en la empresa. Procedió a leer una lista de acusaciones tan absurdas que al principio pensé que era una broma. Malversación de fondos, acoso a subordinados, venta de información confidencial, conflicto de intereses con proveedores, cada acusación más ridícula que la anterior. Esto tiene que ser un error, recuerdo haber dicho, sintiendo como la sangre se me lava en las venas. Pueden revisar todo, mis cuentas, mis correos, hablen con mi equipo, con los clientes, pero Bustamante levantó la mano para silenciarme. La decisión está tomada, Carlos. Por el bien de la empresa y para evitar un escándalo mayor,
te estamos dando la oportunidad de renunciar voluntariamente. Si no lo haces, procederemos con el despido y las acciones legales correspondientes. En ese momento, sentí que el mundo se me venía encima. 7 años de trabajo impecable, de sacrificios, de noches sin dormir para cerrar contratos millonarios. Todo tirado a la basura por las mentiras de un envidioso. Miré a Roberto y vi en sus ojos el brillo de la victoria. Había ganado, o al menos eso creía él. La decisión que lo cambió todo aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Así que si estás tomando algo, te sugiero que lo dejes por un momento, porque lo que viene te va a sorprender. No voy a mentir, los primeros días después del despido fueron los más oscuros de mi vida. No podía dormir, no podía comer, y lo peor de todo, no podía mirar a mi familia a los ojos sin sentir que les había fallado. Pero al cuarto día, algo cambió. Estaba revisando mi teléfono cuando empezaron a llegar mensajes. Primero fue uno de Thomas Anderson, CEO de Quantum Industries, nuestro cliente más grande en Carlos. Me enteré de lo que pasó. No me lo creo ni por un segundo. ¿Podemos hablar? Luego fue María Fernández de Global Manufacturing, Carlos. Esto es indignante. ¿Estás bien? Y así, uno tras otro. Los clientes más importantes de Tech Global empezaron a contactarme. Fue entonces cuando me di cuenta de algo fundamental. Durante 7 años, no había estado construyendo relaciones comerciales para Tech Global. Había estado construyendo relaciones personales basadas en confianza, respeto y resultados. Y esas relaciones no le pertenecían a la empresa, me pertenecían a mí. Pero espera, porque aquí viene la parte que probablemente no esperabas. No fue idea mía llevarme a los clientes. De hecho, mi plan inicial era simplemente buscar otro trabajo y empezar de cero. Fueron ellos quienes me buscaron, quienes me propusieron algo que cambiaría todo el juego. La propuesta que no pude rechazar era un miércoles por la tarde, cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo. Thomas Anderson quería reunirse conmigo urgentemente. Acepté verlo en un café del centro, lejos de las oficinas de Tech Global. Cuando League, me sorprendió ver que no estaba solo. María Fernández estaba allí, y también Richard Chun, el tercer cliente más grande de la empresa. Carlos, comenzó Thomas. Los tres hemos estado hablando. Llevamos años trabajando con Tech Global, pero la verdad es que no trabajábamos con la empresa, trabajábamos contigo. Tú eras quien entendía nuestras necesidades, quien nos conseguía las soluciones, quien siempre estaba disponible cuando lo necesitábamos. María continuó. Hemos hecho nuestras averiguaciones. Sabemos que lo que te hicieron fue una injusticia orquestada por ese tal Roberto. Y francamente, no queremos trabajar con una empresa que trata así a su mejor talento. Pero fue Richard quien soltó la bomba. Queremos que montes tu propia empresa. Nosotros 3 seremos tus primeros clientes y te garantizamos contratos por los próximos 3 años. Es más, ya hemos hablado con otros clientes de Tech Global que también están indignados con lo que pasó. Podrías empezar con al menos 10 cuentas aseguradas. No podía creer lo que estaba escuchando. Estos 3 clientes representaban el 60% de la facturación de Tech Global. Si se iban, la empresa entraría en crisis inmediatamente. Y no solo me estaban ofreciendo su negocio, me estaban ofreciendo la oportunidad de construir algo propio, algo mejor. El plan de batalla ahora. Sé lo que estás pensando. ¿No había alguna cláusula de no competencia? ¿No era ilegal llevarse a los clientes? Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Resulta que cuando me obligaron a renunciar voluntariamente, en su prisa por deshacerse de mí, cometieron un error crucial. No me hicieron firmar ningún acuerdo de no competencia. El documento de renuncia que firmé solo establecía que renunciaba a mi puesto y a cualquier reclamo contra la empresa. Nada más. Además, y esto es importante que lo entiendas, yo no me llevé a los clientes. Ellos decidieron irse por su propia voluntad. No los contacté, no los seduché, no les ofrecí mejores precios. Simplemente estaban tan indignados con la forma en que Tech Global había manejado la situación que decidieron llevar su negocio a otro lado. Y ese otro lado resultó ser mi nueva empresa AME, pero no creas que fue fácil. Montar una empresa desde cero requiere capital, infraestructura, equipo. Aquí es donde mi esposa Elena se convirtió en mi ángel salvador. Ella había heredado algo de dinero de sus padres que teníamos guardado para la universidad de nuestros hijos. Los niños tienen 18 años, me dijo. Tenemos tiempo para recuperar ese dinero. Pero esta oportunidad, no sé. VAR, con ese capital inicial, más un préstamo que conseguí usando nuestra casa como garantía. Fundé Nexus Consulting Group. El nombre no fue casualidad. Nexus significa conexión, unión, y eso era exactamente lo que había construido durante todos estos años. Conexiones genuinas basadas en confianza y resultados. La ejecución perfectial el 1 de junio, exactamente mes y medio después de mi despido. Nexus Consulting Group abrió oficialmente sus puertas.
Era una oficina modesta en un edificio del centro, nada comparado con las lujosas instalaciones de Tech Globo, pero era mía. El primer día tenía 3 empleados a mi antigua asistente Laura, que había renunciado a Tech Global en solidaridad conmigo, un desarrollador brillante llamado Miguel que había trabajado conmigo en proyectos anteriores, y una administrativa Carmen, hermana de Elena, pero aquí viene la parte que más disfruto contar. El mismo día que abrimos a las 9 de la mañana en punto, Tech Global recibió 3 cartas de terminación de contrato. Quantum Industries, Global Manufacturing y Tune Technologies informaban que, después de evaluar sus opciones, habían decidido no renovar sus contratos con Tech Global y trasladar sus operaciones a un nuevo proveedor. Me contaron después que Bustamante casi se desmaya cuando leyó las cartas. Convocó una reunión de emergencia y, según mis fuentes, Roberto estaba pálido como un papel. Intentaron contactar a los clientes, ofrecer descuentos, mejores condiciones, lo que fuera para retenerlos. Pero la decisión estaba tomada. Why? No, solo eso. Durante las siguientes 2 semanas, otros 7 clientes medianos también cancelaron sus contratos con Tech Global. No todos vinieron conmigo, algunos simplemente estaban tan disgustados con la situación que decidieron buscar otros proveedores. Pero 5 de ellos sí se convirtieron en clientes de Nexus. Las consecuencias inmediatas, lo que pasó después en Tech Global fue como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Sin el 60% de su facturación, la empresa entró en pánico total. Tuvieron que despedir a 200 empleados en el primer mes. El precio de las acciones cayó un 40%. Los inversores empezaron a hacer preguntas incómodas sobre cómo era posible que la empresa dependiera tanto de tan pocos clientes, y por qué estos habían decidido irse todos al mismo tiempo. Roberto, mi querido Roberto, fue el primero en caer. Resulta que cuando investigaron a fondo la pérdida de los clientes, salieron a la luz todas sus mentiras. Los correos falsificados tenían inconsistencias técnicas que un análisis forense reveló fácilmente. Los supuestos testimonios de acoso se desmoronaron cuando los supuestos afectados negaron haber dicho algo así, y la supuesta malversación de fondos resultó ser gastos completamente justificados y aprobados. Fue despedido sin indemnización y con una demanda penal por falsificación de documentos. La última vez que supe de él, estaba trabajando como vendedor en una tienda de electrónicos, muy lejos del mundo corporativo que tanto ambicionaba dominar. En Bustamante aguantó 3 meses más antes de que la junta directiva lo obligara a renunciar. Su error no había sido solo creerle a Roberto, sino no hacer una investigación apropiada antes de deshacerse del activo más valioso de la empresa, las relaciones que yo había construido, el crecimiento exponencial. Pero no quiero que pienses que esta historia es solo sobre venganza. No, es sobre algo mucho más grande. Es sobre justicia, sobre resiliencia y sobre cómo a veces las peores cosas que nos pasan son en realidad las mejores oportunidades disfrazadas. Nexus Consulting Group creció más rápido de lo que jamás imaginé. En NCS pasamos de 4 empleados a 45 de una oficina modesta a todo un piso, en uno de los edificios más prestigiosos de la ciudad. Y lo más importante, de 10 clientes iniciales a más de 50. Muchos de ellos empresas que nunca hubiera podido alcanzar trabajando para Tech Global. ¿Sabes por qué? Porque ahora no tenía que seguir las políticas rígidas de una corporación. Podía ser flexible e innovador. Podía ofrecer soluciones personalizadas que en Tech Global hubieran requerido meses de aprobaciones burocráticas. Podía contratar al mejor talento sin tener que pasar por filtros de recursos humanos que priorizaban títulos sobre capacidad real. Y aquí viene algo que te va a encantar. ¿Recuerdas a Laura, mi asistente que renunció en solidaridad? Hoy es la vicepresidenta de operaciones de Nexus, con un salario 5 veces mayor al que tenía en Tech Global. Miguel, el desarrollador, ahora lidera un equipo de 20 personas y tiene participación en la empresa. Incluso Carmen, que empezó como administrativa, ahora maneja todo nuestro departamento de recursos humanos. El momento de la verdad: hace 2 meses, recibí una llamada que nunca esperé. Era Patricia, la exdirectora de recursos humanos de Tech Global. La empresa había quebrado finalmente. Había sido comprada por un competidor por una fracción de su valor original, y estaban liquidando todo. Patricia me llamaba para 2 cosas. Primero, para pedirme disculpas. Me confesó que siempre supo que las acusaciones eran falsas, pero que Roberto había amenazado con inventar cosas sobre ella. También si no cooperaba Ann. La segunda razón me dejó sin palabras. Me preguntó si tenía algún puesto disponible en Nexus. La mujer que había estado presente en mi humillación, que había permitido que me despidieran injustamente, ahora me pedía trabajo. ¿Sabes qué hice? No por lástima, no por demostrar superioridad moral, sino porque Patricia es excelente en lo que hace.
y porque entendí que ella también había sido víctima del ambiente tóxico que Roberto había creado a Anne. Pero el momento más surrealista llegó la semana pasada. Estaba en un restaurante celebrando el 2º aniversario de Nexus cuando lo vi. Roberto Méndez estaba allí, cenando solo en una mesa del rincón. Nuestras miradas se cruzaron y vi en sus ojos algo que nunca pensé ver, en derrota total. Se levantó y se acercó a mi mesa. Pensé que iba a ser una escena, pero en lugar de eso, con voz quebrada, me dijo: Carlos, lo siento, destruí todo por envidia y ambición. Destruí mi carrera, mi reputación, mi vida, y lo peor es que también destruí una empresa que daba trabajo a cientos de personas. Lo siento, no le respondí. No había nada que decir, simplemente asentí y él se fue. Esa noche, mientras volví a casa, me di cuenta de que ya no sentía rabia, ni siquiera satisfacción por su caída. Solo sentía gratitud. Gratitud porque su traición me había empujado a crear algo propio, algo mejor, algo que jamás hubiera tenido el valor de hacer si no me hubieran obligado. Las lecciones aprendidas y has llegado hasta aquí. Primero, déjame agradecerte por acompañarme en este relato. Pero más importante aún, quiero compartir contigo las lecciones que aprendí de esta experiencia, porque creo que pueden servirte sin importar en qué punto de tu carrera te encuentres. En primera lección, las relaciones son tu activo más valioso. No me refiero a contactos superficiales o tarjetas de presentación acumuladas. Hablo de relaciones genuinas, construidas sobre la base del respeto mutuo y el valor agregado real. Esas relaciones no le pertenecen a tu empresa, te pertenecen a ti. Y son la red de seguridad más poderosa que puedes tener. En segunda lección, a la integridad siempre gana a largo plazo. Pude haber peleado sucio, pude haber revelado secretos de Tech Global a la competencia, pude haber saboteado activamente a la empresa, pero no lo hice. Mantuve mi integridad, y eso fue lo que convenció a los clientes de seguirme. No me siguieron por venganza, me siguieron porque sabían que podían confiar en mí. En tercera lección, en las crisis son oportunidades disfrazadas. Si no, me hubieran despedido. Probablemente seguiría siendo un empleado muy bien pagado, pero limitado por las políticas corporativas. El despido me obligó a salir de mi zona de confort y crear algo extraordinario. En cuarta lección, el karma existe en los negocios. No tienes que buscar venganza activamente. Si mantienes tu profesionalismo y te enfocas en construir en lugar de destruir, el universo se encarga de equilibrar las cosas. Roberto cayó no por algo que yo hice, sino por el peso de sus propias mentiras. En quinta lección, el perdón es liberador. Contratar a Patricia, aceptar las disculpas silenciosas de Roberto, no guardar rencor. Todo eso me liberó de un peso emocional que hubiera envenenado mi éxito. El rencor es un veneno que tomas esperando que le haga daño al otro. El estado actual y el Führer hoy, 2 años después de aquel fatídico día de abril. Nexus Consulting Group factura $80 millones anuales. Tenemos 150 empleados, oficinas en 3 ciudades y una lista de clientes que incluye a algunas de las empresas más importantes del país. Pero más allá de los números, hemos creado una cultura empresarial basada en la confianza, la transparencia y el mérito real. Implementamos políticas que hubieran sido impensables en Tech Global. Por ejemplo, cualquier empleado puede solicitar una reunión directa conmigo sin pasar por jerarquías. Tenemos transparencia salarial total, todos saben cuánto gana cada uno y por qué. Las decisiones importantes se toman en conjunto, no en oficinas cerradas. Y lo más importante, tenemos una política de cero tolerancia con las políticas de oficina tóxicas. El primer intento de sabotaje o manipulación significa despido inmediato, sin importar quién seas, y Tech Global. La marca desapareció. El competidor que la compró absorbió algunos activos y despidió al resto del personal. Un edificio que alguna vez albergó a 500 personas, ahora está vacío, con un cartel de "se alquila" en la entrada. A veces paso por ahí y no puedo evitar sentir algo de nostalgia. Después de todo, fueron 7 años de mi vida, 7 años donde aprendí, crecí y construí las bases de lo que soy hoy. En Bustamante ahora trabaja como consultor independiente. Nos hemos encontrado en algunos eventos de la industria. La primera vez fue incómodo, pero ahora podemos mantener una conversación civilizada. Incluso me pidió consejos una vez sobre cómo manejar relaciones con clientes. Se los di, sin rencor. Al final del día, él también fue víctima de un manipulador experto. Un mensaje para ti si estás viendo este video en el canal Relatos Cotidianos. Probablemente es porque algo en este título resonó contigo. Tal vez estás pasando por una situación injusta en tu trabajo. Tal vez fuiste víctima de políticas de oficina. Tal vez estás considerando renunciar, pero tienes miedo. Déjame decirte algo, tu valor no lo determina un título, una empresa o lo que un jefe piense de ti. Tu valor está en lo que puedes.
crear, en las relaciones que construyes, en el impacto que genera. No estoy diciendo que todos deban renunciar y montar su empresa. Esa fue mi historia, mi camino. Pero si te digo que no permitas que el miedo te paralice. Si estás en una situación tóxica, sal de ahí. Si te están menospreciando, busca quien valore tu talento. Si tienes una idea, persíguela. El fracaso es temporal, pero el arrepentimiento es permanente. Y si alguien te traiciona, si alguien miente sobre ti, si alguien trata de destruir tu carrera por envidia o ambición, recuerda mi historia. Recuerda que la mejor venganza no es hundir al otro, es elevarte tanto que su traición se convierta en el trampolín que necesitabas para alcanzar alturas que nunca imaginaste. El cierre del círculo hace una semana, recibí una propuesta que nunca esperé. Un fondo de inversión quiere comprar Nexus Consulting Group por $500 millones. 500 millones por una empresa que empecé hace 2 años con el dinero de la universidad de mis hijos y un préstamo contra mi casa. La ironía es deliciosa, eso es más del doble de lo que valía Tex Global en su mejor momento. ¿Voy a vender? No lo sé aún. Parte de mí quiere seguir construyendo, seguir creciendo, pero otra parte piensa en la seguridad financiera, que eso significaría para mi familia, para mis empleados que tienen participación en la empresa. Lo que sí sé es que, venda o no, ya gané. Gané el momento en que transformé una injusticia en una oportunidad. Gané cuando demostré que las relaciones auténticas valen más que cualquier contrato. Gané cuando pude mirar a Roberto a los ojos sin odio. Y quizás lo más importante, mis hijos, que ahora tienen 12 y 10 años, han visto a su padre caer y levantarse. Han aprendido que la integridad, el trabajo duro y la resiliencia siempre ganan al final. El dinero de su universidad, que usamos para empezar Nexus, ya está repuesto, multiplicado por 100. Pero la lección de vida que presenciaron no tiene precio. La reflexión final mientras grabo este relato para el canal Relatos Cotidianos. No puedo evitar reflexionar sobre lo extraño que es el destino. Si Roberto no hubiera orquestado mi despido, yo seguiría siendo un empleado muy bien pagado pero sin libertad real. Si Bustamante hubiera investigado antes de actuar, Tex Global seguiría existiendo y yo nunca habría descubierto mi potencial como emprendedor. Si los clientes no me hubieran apoyado, hoy estaría trabajando para otra corporación, repitiendo el mismo ciclo. Cada traición, cada mentira, cada injusticia fue una pieza necesaria en el rompecabezas que me llevó a donde estoy hoy. Por eso, y sé que suena extraño, estoy agradecido con Roberto. Su envidia y ambición desmedida fueron el catalizador que necesitaba para romper mis propias cadenas. Su mentira fue la verdad que me liberó. ¿Significa esto que debemos buscar o celebrar las traiciones? Por supuesto que no, pero sí significa que cuando llegue N-, y créeme, en algún momento de tu carrera llegarán, tienes 2 opciones. Puedes dejar que te destruyan, o puedes usarlas como combustible para construir algo extraordinario. El llamado a la acción antes de terminar. Quiero pedirte algo. Si esta historia te inspiró, si te dio esperanza, si te hizo pensar diferente sobre esa situación difícil que estás enfrentando, compártela, no por las vistas o los likes, aunque si quieres darle like al video y suscribirte a Relatos Cotidianos, será bienvenido. Compártela porque alguien en tu red de contactos podría necesitar escuchar exactamente esto. Hoy, tal vez es ese amigo que está soportando un jefe tóxico porque tiene miedo de perder la estabilidad. Tal vez es esa prima que tiene una idea brillante, pero no se atreve a dar el salto. Tal vez eres tú mismo, viendo este video a las 3 de la mañana porque no puedes dormir pensando en esa injusticia que estás viviendo. A todos ellos, a ti, les digo, su momento llegará. La justicia poética existe. El karma empresarial es real. Y a veces, solo a veces, la peor cosa que te puede pasar es exactamente lo que necesitabas para convertirte en quien estabas destinado a ser en sí. ¿Quieres más historias como esta? Historias reales de personas reales que transformaron adversidades en oportunidades. Asegúrate de suscribirte a Relatos Cotidianos. Cada semana compartimos historias que te harán reflexionar, inspirarte y recordarte que no estás solo en tus luchas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún relato. Y si tienes tu propia historia de superación, de justicia, de transformación, déjala en los comentarios. Los mejores relatos podrían ser presentados en futuros videos, siempre respetando tu anonimato, si así lo prefieres. El verdadero final y así termina mi historia. O mejor dicho, así comienza, porque cada día en Nexus es un nuevo capítulo, una nueva oportunidad de demostrar que se puede hacer negocios de manera diferente, que el éxito no tiene que construirse sobre las ruinas de otros, que la integridad y la rentabilidad no son mutuamente excluyentes. Roberto, si algún día ves este video, quiero que sepas que no hay rencor. Tu traición fue mi liberación. Tu mentira fue
mi verdad. Tu intento de destruirme fue la base sobre la que construí mi imperio. Y aunque nunca seremos amigos, siempre serás parte de mi historia, la parte oscura que necesitaba para apreciar la luz. Bustamante, si llegas a ver esto, espero que hayas aprendido la lección que yo aprendí. Las personas son el activo más valioso de cualquier empresa. Los contratos se pueden reemplazar, la tecnología se puede comprar, las oficinas se pueden alquilar, pero la confianza, una vez rota, es casi imposible de recuperar. A todos mis ex compañeros de T-Global que perdieron sus empleos por esta situación. Lo siento. Siento que mi historia haya causado daños colaterales. Varios de ustedes ahora trabajan en Nexus y espero poder contratar a más en el futuro. Su talento no debería desperdiciarse por los errores de líderes ciegos. Y a ti, que has llegado hasta el final de este relato, gracias. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por permitirme compartir esta historia. Espero que hayas encontrado algo valioso, algo que puedas aplicar en tu propia vida. Recuerda, no importa qué tan oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega. Y a veces, los amaneceres más hermosos vienen después de las tormentas más violentas. Así te ha sido, Carlos, compartiendo mi historia en Relatos Cotidianos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las extraordinarias historias de personas ordinarias que se negaron a ser víctimas de sus circunstancias. Hasta entonces, recuerda, tu mejor venganza es tu éxito masivo. Tu mayo, ere victoria, es tu paz interior. Y tu legado más importante no es lo que construyes, sino cómo inspiras a otros a construir. Suscríbete, dale like, comparte y nos vemos en el próximo relato.